Sin prisa pero sin pausa vamos a dar comienzo a la siguiente conferencia, mientras técnicamente lo ponen en orden. Voy a agradecer especialmente primero a quienes nos han ayudado: Livestock, la Asociación Argentina de Angus, Angus Centro, Tecnal Nutrición, Betanco, Selex Science y Juan de Bernardis, Agroveterinaria Riboira, Testa Leli Liaudat, consignataria de Hacienda, Escuela Ganadera, Canal Ganadero y por supuesto la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias. Sin ellos no podríamos hoy estar acá. Estamos felices de toda la gente que nos acompaña. Muchas personas en el descanso se me arrimaron y me destacaron el hecho de cuánta gente joven hay, ¿no? Y bueno, será que les llama la atención eso. Así que bienvenidos los jóvenes. Bueno, estamos listos, entonces voy a presentar entonces ahora al licenciado Diego Ponti. Diego Ponti es el licenciado en Economía y Administración Agraria de la Universidad de Buenos Aires. Diego es especialista en gestión de cadena de valor de la carne bovina. Es asesor de la Asociación Argentina de Angus. Forma parte de la Escuela de Graduados de la UBA, docente ahí. Es responsable del área ganadera de la consultora AIZ Group, muy conocida en nuestra región. Es profesor de posgrado no solo en la UBA, sino también en la U de Montevideo, Uruguay. Y Diego nos va a meter en un tema candente, nos va a ayudar a reflexionar sobre elecciones entre las expectativas y la realidad ganadera. Es decir, el foco va a estar en eso. Diego, muchísimas gracias de antemano. Bueno, muchas gracias por la presentación y buenas tardes a todos y a todas. Cuánta gente joven. La verdad que el primer pantallazo que incorporé cuando entramos, la cantidad de gente joven. Muchos estudiantes, ¿no? Levanten la mano. ¿Cuántos estudiantes hay? Fran, vos levantá también, que sos estudiante. Bien. Buenísimo. Perdón, Diego, una cosa a aclarar. He recibido un montón de preguntas desde la otra. Vamos a seguir con el mismo esquema para Diego, ¿no? Escribimos las preguntas y nos las hacen llegar acá. Muy amable, muchas gracias. Sí, lo que levanta la mano. Antes que empiece la charla, la primera duda que tuve es si se refiere a las elecciones políticas o tenemos que elegir entre las expectativas o la realidad. Te tenés que quedar a escuchar la charla. Si no, después ya. Quédate, Robert. Tal vez, mirá que inteligentemente eche el título. Ya te despertó un salto de conciencia. Fíjate vos, muy bien. Quedaste que va a estar bueno. Lo que no va a decir es quién va a ganar. Eso, si estaban pensando en esas expectativas, bájenla. Les puedo decir yo quién puede ganar si quieren. Después. Para el final. Bueno, mi nombre, como ven ahí en pantalla, Diego Ponti, soy responsable del área ganadera Z. Soy una parte de un equipo ganadero que está integrado por 5 profesionales en lo que es el área ganadera. Hoy me acompaña mi compañero Fran Baquiola, Fran Ravetti del otro, se quedó en Buenos Aires, estudiante también como muchos de ustedes, que ya está trabajando y es pilar fundamental de nuestro equipo ganadero. Bien, la presentación de hoy es un juego de palabras del título para empezar, ¿no? Es la elección entre la expectativa y la realidad ganadera. En parte, ¿qué hago con la realidad? ¿Qué es lo que veo en la diaria, en los mercados, en la actividad ganadera? ¿Y cuáles son las expectativas que tengo para esta actividad? Entonces tengo que elegir entre lo que veo hoy y lo que veo hacia adelante, y en el medio está el juego de 2023, que es un año de elecciones, y eso a Argentina le agrega un condimento extra que se suma a todas las incertidumbres de todos los años, ¿no? Entonces vamos a tener que lidiar con eso, sobre todo en una actividad como la ganadera, que tiene como cliente número 1 al consumidor interno argentino y tiene a los políticos como entendedores de que la carne mueve salarios. Entonces, como punto de partida esto, la diferencia entre la expectativa y la realidad. Cuando arrancamos algo, estamos en el cuadrito de arriba, nos imaginamos cierta cosa, planificamos, entendemos que puede haber ciertas dificultades y sin embargo en la realidad después nos encontramos con otras cuestiones. Y eso es normal, suele pasar en casi todas las actividades.
El objetivo es el mismo, y eso es clave, le podemos estar hablando de los objetivos, pero tengo que entender que siempre voy a tener ese juego y esa disociación entre lo que yo pienso que puede llegar a pasar y después lo que realmente pasa. Entonces toda esta presentación ganadera va a estar jugando un poco a eso. ¿Qué es lo que sabemos? Y hacia adelante, ¿qué es lo que podemos llegar a tener como expectativa? Y de esta forma prepararnos, ¿no? Yo puedo entender que tengo el mismo objetivo, sin embargo, en el medio me pueden llegar a pasar cosas. Muchas son indeseables, desde un clima, o desde un político que me juega en contra, o un error mío incluso, ¿no? Sin embargo, si yo estoy planificado en mi actividad y estoy pensando bien hacia adelante, hacia dónde quiero llegar, y tengo una hoja de ruta, seguramente tengo más chances de llegar al destino de la mejor forma. Entonces, cuando hablamos de mercados, que es mucho lo que voy a hablar hoy, nos interesa mucho el precio, siempre estamos atrás del precio, cuánto vale el novillo, cuánto vale el ternero, cuánto vale el vientre, se atrasó el novillo, se atrasó el ternero, pegó un salto, no pegó un salto, ¿no? Los precios tienen mucho que ver con esto. Uno es la realidad, otro es la expectativa que puedo llegar a tener con respecto a un activo, por ejemplo un ternero, y otro es la confianza, que es lo que ya pasó hacia atrás, ¿no? Muchas veces decimos, che, ¿por qué el ternero vale tanto si los márgenes de los corrales dan sumamente negativos? Bueno, el ternero puede ser, por ejemplo, resultado, ese precio de una realidad que te dice que no hay opciones de inversión y que los productores entienden que un ternero puede llegar a ser refugio de valor. Entonces están dispuestos a pagar por ese animal mucho más de lo que la realidad les marca. Y además pues tienen expectativas. Dice, yo pago esto porque pude sembrar verdeo, pastura, estoy pensando en un año y medio para adelante aproximadamente. Entonces mis expectativas son buenas, yo puedo pagar más. Entonces de esa forma se va armando el precio, ¿no? Muchas veces pasa que llegamos a octubre, noviembre, que los terneros tienen un precio bárbaro y dice, ¿quién está pagando eso? No están viendo el mercado, que estamos en rojo, que estamos perdiendo plata, que subió el maíz y que no nos dan los números. Bueno, cada productor tiene su propio juego de confianza en lo que hace, en su realidad y sobre todo en la expectativa que tiene para su negocio, ¿no? Entonces, dicho eso, vamos a meternos a los mercados y entender que cuando nosotros analizamos los mercados y sobre todo los negocios ganaderos, que es a lo que nos dedicamos nosotros, tenemos que entender que hay reglas de juego que nos condicionan, ¿no? Que forman parte del contexto donde se desarrollan nuestros negocios. En el caso de Argentina, tenemos esta lista de condimentos, ¿no? De lo que es la receta argentina para este 2023, que te dice, mirá, hay muchas cosas que no sabemos, pero otras cosas que sí sabemos, que vamos a tener inflación y que seguramente va a estar entre el 120%. Yo me puedo enojar con eso, pero no puedo hacer nada, ¿no? Yo no manejo la inflación, no puedo bajar los precios. Sin embargo, tengo que actuar en consecuencia y entender que todos los meses tengo 7 u 8 puntos de inflación, ¿no? Que mis ingresos se van a ir comiendo mes a mes si yo no hago algo con los pesos que tengo encima. Que el tipo de cambio está atrasado, que sigue habiendo restricciones y se complican las importaciones de insumos. Que hay un riesgo cambiario todos los días en internet, en el diario, en la noticia vemos que hay un riesgo que salte el tipo de cambio, que se dispare el dólar, etc. Y estamos en una actividad que vende pesos y muchas veces come dólares, entonces tengo que estar muy atento a eso, no puedo estar ajeno a lo que pueda llegar a pasar con el tipo de cambio. Que voy a tener alto costo de financiación, porque para tratar de contener esa inflación, ¿qué se hace? Se suben las tasas de interés. Le dicen a la gente, mira, déjame la plata acá, no consumas o no vayas a comprar dólares, déjame a mí la plata que yo te voy a pagar un muy buen interés. Y de esa forma calmamos un poco la inflación. Bueno, de esa forma también lo que se hace es que yo, desde el otro lado, cuando quiera pedirle al banco un crédito, las tasas sean altísimas. Entonces yo no pueda financiarme ya de esa forma y tenga que financiarme con mi propio capital, con mi propia plata. Entonces también nos tenemos que preparar para un año de altas tasas de interés. Herencia 2022 del precio de la ganadería súper atrasados, precios que saltaron un 30% con una inflación cercana al 100%, se perdió por goleada contra la inflación el año pasado y contra el tipo de cambio también. La ganadería es una actividad rarísima que en 8 meses no movió el precio. El precio de la carne estuvo clavado en un país con 95% de inflación. Eso no es noticia, pero es realidad. La carne por lo general es noticia cuando sube nomás de precio. Los salarios reales atrasados, básicamente, ¿qué es el salario real? ¿Cuánta plata cobra un empleado y cuál es la inflación? Cuando la inflación le gana a los aumentos que tiene ese empleado, claramente tiene ese empleado cada vez menor poder de compra. Puede comprar menos bienes y servicios, dentro de esos bienes
está la carne vacuna, entonces por más que quiera no puede comprar la misma cantidad de kilos que compraba hace 10 años, por ejemplo. Elecciones presidenciales, como les dije, para los políticos, y especialmente cuando están quizás vinculados un poco más a la bandera del partido político que hoy nos gobierna, entiende que la carne es un bien electoral, que la carne mueve algún voto, que la gente vota en función de la cantidad de asado que puede comer el fin de semana. Para mí es un error gigante, pero no importa lo que me parece a mí. Importa entender lo que piensa el político, el que toma las decisiones. Y si considera que la carne de alguna forma mueve un voto, y bueno, va a tratar de trabajar sobre la carne y que no se dispare su precio, ¿no? Y eso lo tenemos que tener incorporado. Y después, por último, para poner un moño, la sequía. Tercer año en línea consecutivo, que eso generó pérdidas enormes en agricultura y en ganadería. Pérdidas en preñeces, que seguramente vamos a ver reflejado el año que viene, destete anticipado, menos producción en los campos, y eso terminó de generar la receta, ¿no?, con estos condimentos de lo que es el marco para los negocios 2023. Entonces tenemos una dinámica de crisis que no aflojan: inflación, caída de actividad, vencimiento de deuda, sequía de elecciones y toda la incertidumbre de lo que empieza a pasar a partir de agosto, con las elecciones. El 13 de agosto tenemos las PASO, ¿no? Y eso empieza a jugar para la ganadería. Si yo tengo expectativa, de nuevo, volviendo al principio, que el candidato para ser presidente va a jugar a favor de mi sector, de mi actividad, yo seguramente estoy dispuesto hoy a invertir en la actividad y poner un peso más por ese ternero, porque sé que se lo voy a vender a otro presidente. Caso contrario, no voy a hacer eso y voy a dedicarme a otra cosa, a poner la plata en otra inversión. Si el candidato me dice que hay que dolarizar o que va a haber un salto de tipo de cambio muy importante, yo voy a salir inmediatamente de los pesos y voy a tratar de ir a comprar dólares donde pueda comprar dólares, o si no, inmediatamente voy a tratar de colocar esos pesos en Hacienda, que es de nuevo donde tengo la confianza yo, la actividad que vengo haciendo hace décadas y a lo que me dedico. Habrá millones de alternativas: mover en la bolsa, en Argentina, en Estados Unidos y en Europa, pero no es mi expertise eso. Entonces lo vuelco en lo que yo tengo confianza, donde yo sé trabajar. Esto es el repaso de lo que es el verano, todo en rojo el país, fue mejorando un poquito, pero todavía hoy vivimos la secuela de la seca. La buena noticia es que hay un consenso prácticamente entre todos los climatólogos de que muy probablemente, nadie lo confirma todavía, la próxima temporada sea Niño, se corte los 3 años Niña, entonces que volvamos a tener un año con precipitaciones adecuadas. Entonces eso ya lo pongo en el condimento positivo hacia adelante. Si yo soy criador o soy recreador y tengo una actividad pastoril y estoy pensando hacia adelante, tengo que entender que muy probablemente a partir de la primavera recupere mi oferta forrajera y tenga un panorama mucho mejor que lo que fueron los últimos 2 o 3 años, ¿no? Entonces quizás que si estoy acá, tengo que esperar hoy ya planificar de llegar hacia la próxima primavera, porque ahí voy a tener mejores condiciones para mi actividad. Eso lo pongo como un fundamento alcista que después lo vamos a estar viendo. Y esta seca pegó en esto, ¿no? Es decir, ¿en qué me pega a mí la seca o cómo actúa la seca en la ganadería? Bueno, vamos a poner un caso. Los terneros. Cantidad de terneros y terneras que se mueven de campos de cría a campos de engorde en Argentina. Y fíjense, entre enero y marzo, las barras azules que este año, muy por encima de otros años. Eso quiere decir que en muchísimos campos del país los terneros tuvieron que salir anticipadamente porque se acabó el pasto, no por otra cosa. Y salían más livianos. Y si salían más livianos son menos kilos, menos producción. Y si a su vez el ternero no acompañó la inflación, no tuvo una actualización de precios, seguramente ese criador tuvo una zafra muy mala que ahora vamos a ver. Entonces yo tengo que empezar a entender los momentos de los negocios también. Y digo, si salieron anticipadamente los terneros y son más livianos, ¿a dónde fueron a parar esos terneros si estamos diciendo que no hay pasto? Bueno, en muchos casos los corrales, eso lo vamos a ver ahora. Y si entran a los corrales, ¿qué me dice el corral? Y que entran hoy y que salen más o menos 4 o 5 meses. Entonces, si muchos terneros entran hoy, van a salir muchos terneros en 5 meses. Y yo tengo que entender que va a haber mucha hacienda con destino a consumo en los próximos 3, 4, 5 meses. Si le sumamos a lo que dijimos al principio, año de elecciones, entre agosto y octubre, y probablemente no sea el mejor momento para los precios de venta. Entonces, esas variables, yo tengo que empezar a entender en el año los distintos momentos y los movimientos de la ganadería, que hay algunos que son estructurales. Sabemos que en la zafra tenemos muchos terneros, marzo, abril, mayo es el momento donde hay terneros por todos lados, y que después en la primavera
empieza a dar menos ternero y sube el precio del ternero. Eso es estructural, pasa casi todos los años. Ahora, después hay eventos durante cada año, los tenemos que ir incorporando en esta receta para entender el mercado de los negocios, que nos hacen que las condiciones vayan cambiando. Y nosotros nos tenemos que empezar a mover cada vez más rápido en eso. Ya no nos alcanza con quedarnos quietos y ponerle toda la energía posible, tranquera hacia adentro, mejorando todo lo que es eficiencia productiva, además que es importantísimo, pero no nos alcanza. Cada vez más necesitamos tener una visión empresarial, ¿no? Salir un poco más de la tranquera y estar al menos incorporando algunas de estas cuestiones para que valga, o sea, para potenciar el esfuerzo que hacemos productivamente. Que no se pierda todo el esfuerzo que hacemos, tranquera de adentro, tranquera hacia afuera. Al respecto, dice, hablando de la sequía también, dije que salieron muchos terrenos de forma anticipada y más livianos, creo que tenemos este año. Y también hubo los temas del tacto, ¿no? Los tactos. Empezaron a hacer tactos ya hace unas semanas atrás, porque, ¿qué se viene hablando? De que con la seca, obviamente, cayeron las preñeces. Tenemos menos vacas preñadas, y eso nos dice que el año que viene va a haber menos terneros. ¿Cuántos terneros menos? Se habla de 1.200.000 terneros menos, ¿no? Ahora, nosotros hicimos una encuesta de AZ y le preguntamos a 70 empresas que respondieron, no es que le preguntamos a 70, sino a toda la comunidad. 70 nos respondieron a la pregunta básica de ¿estás mejor, igual o peor que el año pasado? Y ahí a nosotros nos llamó la atención los resultados. Fíjense que solamente 87 empresas, ya se actualizó recién en estos días, era 70, pasamos a 87. 39% respondió que va a estar peor que el año pasado, pero 61% dijo que está igual o mejor, ¿no? Entonces, cuando empezamos a indagar, porque muchas empresas las conocemos, nos encontramos que son todas empresas que trabajan muchísimo en todo lo que es planificación, en todo lo que es manejo. Ya el año pasado nosotros trabajamos con grupos ganaderos. ¿Y qué se hablaba en septiembre-octubre? Que iba a ser el tercer año línea, y ya la mayoría estaba tomando cartas en el asunto. Entonces se estaba anticipando, ya estaban pensando en corrales de inicio, ya estaban pensando en destete anticipado, ya estaban viendo de qué forma la vaca puede llegar de la mejor forma posible para preñarla inmediatamente, inseminación a tiempo fijo, etc. Todas las herramientas al alcance. Entonces, en ese tipo de empresas estuvo la seca, sin embargo no le generó daño, incluso muchas están mejor. Después, obviamente, hay zonas del país que realmente se incendiaron y no hay forma de que con manejo cubrir ese agujero gigante que dejó la falta de lluvia, ¿no? No quiero generalizar para todo el país, pero en muchos casos nos llamó la atención esto, ¿no? Aquellas empresas que trabajan mucho en la diaria en estas cosas, previendo, sobre todo hoy que tanta información y tenemos tanta herramienta, salieron mucho más airosas, ¿no? Mejor paradas. Precios. ¿Cómo arrancamos este año? ¿Cómo estamos? Fijémonos hoy. Precio de un novillo, 438 pesos. En los últimos 12 meses subió 61% el precio del novillo. La inflación, 109%. Precio de un ternero destino a engorde subió un 26% en los últimos 12 meses. La inflación, 109%. Un vientre preñado, una vacuna preñada, 190.000 pesos como referencia, un 19% en 12 meses. ¿Cuántos productos conocen ustedes de la economía argentina que hayan subido en los últimos 12 meses un 20%? Yo creo que casi que ninguno, muy poco. Vuelvo para atrás un segundo. Para que tenga una referencia. Novillo, 4.38. ¿Cuánto debería valer hoy un novillo para igualar la inflación de los últimos 12 meses? 591 pesos. Un ternero de invernada, poniéndole 500 pesos, que hay que conseguirlo, debería valer 825 pesos para estar igual que el año pasado, no para estar mejor. Para estar en el mismo nivel que en la zafra 2022. Después hay cosas interesantes para jugar un poco con los precios y crear valor en nuestro campo, ¿no? Nosotros seguimos de cerca los resultados de los remates en general y en particular los de la Asociación Argentina de Angus. Todos los meses hacemos un informe junto con Fran y lo que vamos viendo que nos interesa es buscar el diferencial, ¿no? Che, hay diferencia entre esto y lo general, porque entendemos que es una de las herramientas que están a nuestro alcance para agregar valor en nuestro establecimiento. De nuevo, hay un montón de cosas que nosotros no podemos manejar, como la macroeconomía del país, o como las elecciones, o las decisiones de los políticos, pero sí hay cosas que nosotros podemos trabajar. Y una de ellas, nos pareció piola mostrarla acá, es esta comparación. Fíjense,
acá se ve muy chiquita la letra, pero lo que hicimos fue, bueno, vaquillonas más, la temporada del año pasado, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una vaquillona general y una vaquillona más? 126 kilos de novillo. ¿Qué diferencia hay entre una vaquillona general y un apuro controlado? 300 kilos de novillo. ¿Qué diferencia hay entre un toro general y un toro puro controlado? 1168 kilos de novillo. Entonces, si quieren el gasto, puede ser el costo marginal de generar este primer camino hacia un trayecto de mejora genética, está más que cubierto. Y son herramientas que nosotros vemos que también los productores van viendo, ¿no? ¿De qué forma le puedo agregar valor a mi hacienda, a mi stock? E incluso hay algunos proyectos más ambiciosos que dicen, mira, yo estoy pensando ya en no ser productor, sino también que quiero llegar. De alguna forma estamos pensando en la empresa, con mis hijos, de tener nuestra firma propia y llegar a las góndolas de supermercados, por ejemplo, ¿no? O hacer alguna exportación y tratar de capturar un poquito más de valor. Bueno, estas cosas son las que empiezan a agregar valor y no son de un día para otro. Lleva un montón de tiempo, ¿no? Pero son pequeñas cosas que podemos ir haciendo en el día a día y despejarnos un poquito de tanto ruido y tanta pálida que vamos escuchando continuamente. Empezó este año 2023 y tuvimos saltos de precios, y eso estuvo bueno en verano. Fíjense, los novillos subieron un 52% este año, los novillitos un 55% y la vaquillona 58%. Y los terneros y la vaquillona preñada, 23 y 17. El ternero y la vaquillona preñada hiperafectados por la cuestión climática. Por más que me encante el precio, si no tengo pasto no lo puedo comprar. Acá nos está marcando un anticipo de lo que vamos a ver hacia adelante. ¿Quién salió más beneficiado de esta cuestión? El engorde a corral. Precio a faena 50%, precio de reposición a 23%. ¿Quién está perdiendo este año? Ternero y vaquillona preñada, el criador. Vaca descarte, vaca buena, incluso fíjense la vaca de conserva buena, perdió precio este año. Después vamos a estar hablando de eso. Entonces también con esto, y va otro tip, tenemos que ver los precios relativos, porque muchas veces decimos, ¿qué podemos hacer si vendemos? Bueno, ok, podemos quizás comprar dólares, aprendí como esta cuestión del dólar MEP, entro a una página, compro un bono, vendo y entendí cómo lo hago y lo puedo hacer. Buenísimo, es una alternativa. Puedo comprar insumos, digo, mira, va a subir el dólar, el insumo que yo necesito está dolarizado, me cubro y dolarizo mi ternero con ese insumo, también buenísimo. Y después puedo aprovechar los precios relativos dentro de la actividad. Quizás que me doy cuenta que está buena la relación entre novillo y vientre preñado. Y si yo hago ciclo completo y tengo muchas vacas que no se me preñaron, de esa forma puedo cubrir a aquellas vacas que no se me preñaron. O entiendo que es el momento de reponer más terneros y crecer, o de vientres preñados también. Si tengo un objetivo de crecer en stock, quizás que es ahora el momento, que los precios están atrasados. Entonces también tengo que ver las mismas oportunidades que me da la ganadería. No van todos lineales los precios y se comportan de la misma forma, sobre todo en estos años en particular que tenemos una seca. Fíjense las variaciones de precio, abril de este año contra el año pasado. Estos son los costos, ¿no? Alambrado, combustible, concentrado, maíz, pastura, verdeo. Verdeo es más de 140%. Esta es la inflación y estos son los precios de la ganadería. Muy atrasados, entonces venimos un año diezmado, ¿no? Donde los costos crecieron mucho más rápido que los precios de venta. Y eso representa márgenes brutos, resultado final económico negativo. Y este año, la mala noticia es que probablemente pase lo mismo. Tenemos inflación de nuevo, 120%, y tenemos una presión cambiaria cada vez más grande. Los costos, por lo general, se abrazan o a la inflación o se abrazan al tipo de cambio. Y la ganadería no se abraza ni a la inflación ni al tipo de cambio. Si no, sería imposible explicar los 8 meses del año pasado de precios congelados, ¿no? Entonces, hasta acá estuvimos hablando de lo que es la situación actual, de dónde venimos, en lo que es precios, seca, y esta cuestión de las variables macroeconómicas que nos van a dominar este año. Hablamos de una inflación de 120%, devaluación acompañando más o menos el ritmo y tasa de interés alta. Entonces vamos a ver ahora cómo se está comportando el mercado ganadero, qué está pasando en el mercado ganadero, y a partir de ahí poder entender qué puede llegar a pasar con los precios y finalmente cómo repercute en los negocios ganaderos, que en definitiva es lo que nos interesa a nosotros. En esta presentación yo siempre digo lo mismo, nos encanta el mercado ganadero y todos los días lo seguimos de cerca, pero lo que más nos gusta es tratar de decodificarlo y bajarlo a las empresas, a los negocios.
Me encanta, y un montón de años seguimos a China, antes era Rusia, y cuánto comen, y que los chinos comen cada vez más. Está buenísimo todo eso. Ahora, ¿cuánto me sirve a mí de eso? ¿Qué hago con esa noticia? Si sube o baja la faena, ¿en qué me impacta? A veces me hago mala sangre por cosas que yo no tengo nada que ver. Y a veces desatiendo cosas que yo sí debería atender. Entonces, la idea de esta charla también es que se lleven muchas dudas y mucho ruido en la cabeza y que traten de decodificar tantas noticias, tantos mensajes, tanta información que recibimos a diario de distintas fuentes. Entonces, cuando yo veo la situación de la ganadería argentina, uno, el stock. Buena noticia que el stock viene creciendo. Hasta el año pasado, el último dato disponible, el 31 de diciembre del año pasado, nos dice que el stock creció 1,5 puntos. Lo más lindo de esto es que mejoró la eficiencia productiva de ese stock y viene mejorando en los últimos años. Fíjense que tenemos 300.000 vacas más y sin embargo 670.000 terneros y terneras más. Es decir, mejoró esa relación famosa de ternero-vaca y viene mejorando hace rato. Entonces, el punto de partida de la oferta te dice tenés un stock en crecimiento. Bien, buenísimo. Además, como les dije, salimos de esta meseta de relación ternero-vaca en torno a 61, 62, 63 y hoy estamos en 67%. ¿Qué pasó? Por fin se rompió esa meseta. Bueno, tuvimos 3 años de un ciclo virtuoso para la ganadería. Los precios de los terneros llegaron el año pasado a tener un valor récord y vienen del 2019 recuperando precios hasta este año que están perdiendo precio. Mejoraron mucho las empresas. A partir de estos buenos precios, retuvieron vientres, realizaron mejoras en forraje, mejoras en genética y mejoraron los indicadores productivos. Encima en el medio vino China y te empezó a pagar bien esa vaca de descarte, antes no valía nada. Entonces vos, la vaca que no se te premiaba, inmediatamente volaba. Y eso te ayudó a fertilizar tu rodeo, a tener un rodeo mucho más fértil. Por lo general estamos acostumbrados a que los buenos precios de la ganadería duraban 1 año y no te llegabas a acomodar. Acá tuvimos un ciclo de 3 años. También hay que decirlo, hubo oferta de financiamiento fantástica. Teníamos inflación del 50% y había tasas del 25%. Y muchísimos de nuestros clientes aprovecharon para tomar esas líneas de financiamiento e invertir en forraje, en genética e incluso también en manejo, capacitando los equipos, asesorándose. Entonces, después de 3 años empezaba a tener los resultados. ¿Cuál es la mala noticia? Que los mejores resultados y la mayor productividad te cae en un año que del otro lado no tenés una demanda capaz de absorber esa mejora. Es decir, producís más, vas a producir más kilos, estás faenando más, tenés más terneros, sin embargo, del otro lado no tenés más bolsillo. Vamos al número de faena. ¿Cuánta hacienda sale hacia faena, ya sea para consumo o exportación? Este año estamos entre aproximadamente un 12 y un poquito más, un 12% arriba del primer cuatrimestre del año pasado. Se viene faenando a un muy buen nivel. Eso es más oferta, que se canaliza en el mercado interno o en el mercado externo, ¿no? Ahora, cuando analizamos la faena, uno de los indicadores que le ponemos la lupa encima, sobre todo un año de seca, es el porcentaje de hembra en faena. ¿Cuánto de esa faena tiene que ver con hembra? Y a partir de ahí se define si estás en una fase de liquidación, de retención, o si estás en una fase de equilibrio. Por lo general, había un número teórico mágico de 45% que sería de estabilidad, por debajo de eso estás reteniendo y por arriba de eso estás liquidando. Bueno, salió el dato de abril de faena y te dice que el 50% y un poquito más de la faena tiene que ver con hembras, ¿no? Y ahí por ahí he escuchado varias veces que es un número de liquidación y que se está liquidando. Y ahí hay que entender de nuevo lo que está pasando y contrastar el dato duro que sale del ministerio, sale de un escritorio, con la realidad que se ve en los campos. Me preguntan a mí, ¿50% de un número de liquidación? Sí, ok, es alto. Pero después empiezo a analizar, ¿en qué momento estamos? Estamos en abril, momento de tacto, vaciamiento de los campos, ajuste de carga, etc. Ok, perfecto. Venimos de una seca feroz. Entonces, ese 50% tengo que empezar a desmenuzarlo. Tiene que ver, como en otros momentos, con un negocio que viene perdiendo mucha plata, que los productores están endeudados y hacia adelante no ven expectativas de mejora, entonces deciden mutar de actividad. O más bien tiene que ver con productores que están haciendo las cosas mejor que antes, están haciendo ajuste de carga y están pensando en cómo llegar a la próxima primavera. Y que si estás vendiendo de más, es porque no te queda otra, porque te quedaste sin pasto. Pero no porque vos decís, este negocio no sirve, vengo muy mal. Los campos de cría vienen de 2 zafras récord, porque el precio del ternero viene creciendo, como le dije antes, del 2019 y el año pasado tuvo el precio histórico más alto.
Las empresas que nosotros trabajamos, en ningún caso vemos que esté en una situación económico-financiera frágil. En ningún caso escuchamos, mira, tengo que vender lo que sea porque tengo que pagar esta deuda que tengo. Y sobre todo hacia adelante, tiene una mirada muy positiva, después la vamos a ver. ¿Qué te dicen? Hay elecciones y probablemente esto cambie, para mí es positivo. Veo el clima, que es lo que hoy más me afecta, y veo que va a ser niños, positivo. Veo que va a haber menos terneros el año que viene, entonces veo positivo. Entonces no tiene que ver con una liquidación en sí mismo, una fuga del negocio porque el negocio no anda. Y sobre todo, que es lo más importante, porque tengo expectativas negativas de que no ande. Bueno, acá, fíjense, acá un indicador más de la seca, ¿no? Precio promedio de res, otro indicador de eficiencia del stock. Cuando vos mandabas faena animales más pesados, estabas haciendo un poquito las cosas mejores, más eficiente ese rodeo. Argentina históricamente se caracterizó por tener un rodeo poco eficiente en ese sentido, se faenan animales muy livianos. El año pasado se había llegado el récord, acá no lo ven muy bien, de 236 kilos por res. Era el récord histórico para Argentina. Para otro país es nada, es bajísimo. Pero para Argentina era un número importante. ¿Cómo se llegó a ese número? De nuevo, por las condiciones de los negocios. Un ternero que durante 2 o 3 años fue refugio valor y tuvo un precio enorme con respecto al precio del gordo, ¿qué hicieron las empresas? Dijeron, yo no puedo cerrar este ternero, darle de comer maíz y venderlo a los 4 meses. Porque no llego a dar vuelta a este precio de compra, voy a pérdida continuamente. Tengo que buscar la forma de encontrar kilos baratos y ahí apareció la recría nuevo, que durante muchos años se había ido. Entonces se empezó a recriar más, es decir, compro un ternero de 180 kilos, lo recrío hasta más de 300 kilos, después recién termino corral. Y eso fue un ciclo virtuoso, porque hizo que en lugar de faenar animales más livianos, se empiece a faenar animales más pesados. En un momento tuviste que hacer un esfuerzo, tuviste menos animales en faena, puede ser, y cayó consumo. Pero después esos animales llegaron en la misma cantidad, pero más pesados, ¿no? Ahora, fíjense con la seca, 224 kilos de engancho. Esto es todo por la cuestión climática. Animales con mala terminación, animales que salieron antes del campo de cría. Entonces ahí empezamos a ver también el daño que ha generado entre los productores la cuestión climática. Aparece en el 2023 como figura el feedlot. ¿Por qué aparece como figura el feedlot? Porque ¿dónde voy a poner los terneros si estamos diciendo que no hay pasto? Los terneros están, este año tenemos un récord de producción de terneros, 15 millones de terneros que no tuvimos nunca, 15 millones de terneros. ¿Dónde vamos a ubicar esos terneros que se destetan y que no hay más pasto? En los corrales, no queda otra. Comenzó como una cuestión de necesidad de urgencia, pongo el terreno en el corral y cruzo los dedos que suba el precio y que zafe este negocio. Y después se potenció todo a partir de febrero, cuando, como les mostré antes, empezó a subir el precio del novillito y del novillo y el terreno se quedó. Y el precio del maíz, que era el cuco del año pasado, que decían el primer semestre del 2023 va a volar el maíz porque no va a haber, porque el maíz temprano fracasó, que esto que el otro, no pasó eso, se quedó en precios estables. Y hoy el feedlot, además de ser una de las principales salidas porque hay poca oferta de pasto, también es una de las principales salidas porque el negocio es positivo. Fíjense que hay un 15%, casi 16% más. No, acá hay que ver. Abril, perfecto, está acá. 16% más de hacienda en los corrales este año respecto al año pasado, es un montón. Y estos son datos de la Cámara Argentina de Feedlot. Y en abril el índice de reposición estaba 1,7. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada animal que salía a venta entraba 1,7 animales. O sea, un animal y 70% de otro. Casi 2 animales entraban por cada uno que salía. ¿Y eso qué me está diciendo a mí? Que se están llenando los corrales. Entonces, de nuevo, ¿qué lectura tengo que hacer yo? Si hoy todos los corrales se están llenando porque es buen negocio, en 3, 4 meses todos los corrales empiezan a vaciar, porque el corral te define la oferta de corto plazo. Entonces, probablemente ese vaciamiento genere mayor oferta y esa mayor oferta se encuentre con un consumo debilitado en pleno clima electoral y los precios no sean los mejores. ¿Y qué otra lectura tengo que hacer con eso? ¿Qué va a hacer el feedlotero cuando salga a vender y cobre toda la plata en pesos? Entre agosto, julio, agosto, con toda la presión cambiaria y con toda la presión de inflación. ¿Qué creen ustedes que va a hacer un feedlotero? Y no vamos a tener los mismos terneros que tenemos ahora. Volvamos para atrás un segundo. Si hay algo que se comporta todos los años igual, es la oferta de terneros. Este es el movimiento de terneros todos los años, fíjense. Acá estamos ahora. Imagínense en... Ya el puntero murió. Ahora, ahí está. Acá.
a partir de acá, agosto, yo salgo a vender, me quema la plata, y me da tengo que dejar ternero y no voy a tener la misma oferta de acá. Y encima el criador que está acá, ¿qué dice? Che, llegamos hasta acá, vamos hasta octubre. Ya hicimos todo el esfuerzo, hicimos 30, vamos 33, ya está. Volvamos hasta octubre, noviembre, que me empieza a llover, se acomoda un poco el pasto y otra cosa. Entonces, muy probablemente, el precio del terreno se anticipe y se acomode antes incluso de la primavera. En un año sin tanto ruido macroeconómico y político, le diría ahí hay que esperar un poco más. Que caiga la oferta de ternero, que aumente la oferta de pasto y ahí lógicamente se van a acomodar los valores. Este año me parece que anticipadamente vamos a tener novedades. Volvemos para adelante. Y del otro lado la demanda. Hasta aquí dijimos la oferta. Más oferta, la demanda. ¿Qué tenemos la demanda? Consumo interno y exportación. Fíjense el consumo interno, este gráfico vamos a ver nada más. Kilo de asado que yo puedo comprar con un salario mínimo. Hoy puedo comprar 43 kilos. 19-20, 69 kilos. Julio, 72 kilos. Julio del 15, ¿no? Y en el 2013, 80 kilos. Esto te quiere decir que por más que uno quiera, no puede comprar más que 43 kilos de carne con un salario mínimo. Entonces te habla de una oferta, de una posibilidad de la demanda debilitada. Más allá de la inflación, que en general la inflación viene y servicio de la economía, bueno, particularmente, fíjense en términos de consumo de carne vacuna, que se disminuyó mucho mi poder de compra, 43 kilos nomás. Y este gráfico, que ven así en líneas, con este comportamiento bastante parejo todos los años, te habla de cómo se comporta el precio de la carne vacuna al consumidor en los años impares. En Argentina todos los años impares hay elecciones, ya sea presidenciales o parlamentarias, de medio término, ¿no? ¿Y qué dice la historia? Acá agarramos todos los años impares y dijimos, bueno, como en Argentina hay inflación, no podemos poner en un mismo gráfico todos los precios porque no tienen nada que ver un año con otro. Entonces dijimos, bueno, vamos a llevarlo a una base 100, hagamos de cuenta que la carne está en un nivel 100 todos los años y la liberamos, ¿no? De acuerdo a lo que pasó cada año con los precios. Y la historia te dice que en los años impares el precio de la carne sube hasta marzo-abril y después empieza a bajar llegando a su punto mínimo en octubre. Octubre justo coincide con las elecciones. Y que después en noviembre y diciembre recupera todo lo perdido durante el año. Entonces, si yo tomo esta herramienta, que se viene cumpliendo prácticamente en todos los años impares, y este año parecería que viene cumpliéndose, también tengo que entender o me dar pistas de lo que yo me puedo encontrar este año, de nuevo, para fortalecer lo mismo de los feedlots. Si yo voy a vender acá, y lo más probable es que no sea el mejor momento del año. Pero, si yo hago un ciclo completo y hago una recría en un verdeo de invierno, sale el ternero acá recriado y lo meto en un corral y sale como un novillito con 380 kilos en noviembre y diciembre, probablemente tenga un mejor precio de venta. Ahora, y me adelanto un poco a las conclusiones, es que tengo que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque yo vendo acá y el precio puede ser espectacular en peso. Pero el tipo de cambio de diciembre yo no sé cuándo va a ser. Y quizás que esos pesos no me sirven para nada. O sea, subió el precio de la hacienda y es buenísimo. ¿Y qué pasa si explotó el precio del dólar? Nosotros miramos el ROFEX, ¿no? Que te habla, hay una posición para el dólar futuro. Y la posición para el dólar futuro habla de 540 pesos del dólar oficial. Entonces me puedo llevar el engaño de si yo soy una empresa y mido en dólares, o mido mi poder, mi ingreso en dólares, a ver qué puedo hacer con mi plata en dólares, tengo que estar atento a eso. Si yo no mido los dólares, quizás que no tengo que estar atento a eso y miro dentro de la misma ganadería y veo cómo me refugio con los pesos, ¿no? Pero hay que estar atento a eso también. Y después en el mundo, acá no se ve mucho, tenemos dos compradores principales. En realidad uno, que es China, que compra el 80% de lo que compramos, de lo que vendemos, mejor dicho. Y hoy China tiene 25% de precios abajo del año pasado. O sea, la cotización que nos pagaba China el año pasado era 25% superior a la que hoy recibimos. Entonces, tiene un mercado internacional que está en baja. Y si sumamos eso a que en este momento tenemos sobre oferta de vacas, claramente el precio de la vaca va a estar destruido. Por eso les mostré ese gráfico de los precios de la vaca, de todas las categorías, y la vaca incluso está un 7% abajo de diciembre del año pasado. Entonces, cuando miro esto, si veo una noticia que dice China está pagando menos el precio de la carne vacuna, tengo que empezar a desmenuzar China. China, mi comprador número uno, ok. ¿Qué compra China? Vaca principalmente, ok. ¿Cuánto está pagando? 25% menos que el año pasado, perfecto. ¿Qué problema tenemos puerta adentro en Argentina? Un tipo de cambio atrasado. El que me compra a mí la vaca, el frigorífico, el exportador.
Cuando vende el frigorífico exportador no le dan 400 pesos por dólar, le dan 200 pesos por dólar y encima paga derecho de exportación. Entonces con todo eso después va a comprar vaca. Cuando va al mercado a comprar vaca, aunque se encuentra, está inundado de vaca. Es más, hay que sacar turno porque están abarrotados los frigoríficos de vaca. Entonces lógicamente el precio va a ser malo. Y es lo que tenemos hoy. En Europa los precios están en un vaivén, todavía no se acomodan y vienen bajas en las últimas semanas, lo que es la cuota Hilton, por ejemplo, pero ahí tiene una realidad distinta, porque te das vuelta en Argentina y hay poco novillo. Si algunos siguen el mercado agroganadero de canuelas, van a ver que los novillos se vienen defendiendo bastante bien porque hay baja oferta de novillo. Entonces, ¿qué pasa? El frigorífico que va a buscar novillo tiene que hacer un esfuerzo extra e ir al máximo tratando de conseguir ese animal para exportarlo si tiene, por ejemplo, una cuota Hilton. Ni que hablar justamente de la cuota Hilton, que es un novillo pastoril. Y todo lo pastoril venimos diciendo que fue súper afectado por la seca. Ahí sí que podemos esperar un poquito y un premio en el precio. Pero en la vaca de ninguna manera. Entonces, ¿cómo me pega todo esto en los negocios? Hablamos coyuntura, la macro, la política, los precios y la combinación de la famosa ley de la economía de oferta y demanda, ¿no? ¿Cómo pega esto en los negocios? En definitiva, a nosotros nos interesan los negocios. ¿Para qué? ¿Qué hago con todo esto? Y empezando por la cría, tengo esto, si yo soy criador. Y si soy ciclo completo también porque tengo una parte en cría, ¿no? No es que no termina la cría, avanzo. Tengo la tormenta perfecta este año. Todo mal salió. Así como los otros años, los últimos 2 años, eran muy buenos, fueron muy buenos, este año fue muy malo para el criador. Si el ingreso es P por Q, como vemos en la facultad, que es precio por cantidad, cayó el precio y cayó la cantidad, porque vendo o menos ternero o más liviano, mínimamente más liviano que tuve que destetar antes seguramente, ¿no? Entonces tengo ternero más liviano, me caen las preñeces, caída del precio de la vaca, como estuvimos viendo, y además me subieron los alquileres. Muchísimos casos, tengo que pagar un alquiler en kilo de novillo, y le mostré que el kilo de novillo aumentó entre un 50 y un 60%, y el kilo de ternero aumentó un 20%. Entonces todo lo que es mi gasto de estructura, que cría es el número 1, inmediatamente se fue hacia arriba y eso le impacta a mi margen, ¿no? Y los quebrantos agrícolas. ¿Por qué pongo quebranto agrícola? Porque en muchos casos, y sobre todo en los últimos años, cuando hay una buena cosecha, hay un flujo de dinero que pasa a agricultura y ganadería. De nuevo, ¿qué hacemos con los pesos? Porque al agrícola también a nadie le pagan dólares. Pagan pesos, ¿qué hacemos con los pesos? Bueno, diversifiquemos un poquito riesgo y pongamos una parte en ganadería. Compremos terneros o vientres. Tengo cierre, balance a mitad de año y para mí es muy importante comprar vientres porque va todo a costo. Bueno, este año no hay quebranto agrícola. ¿Qué va a haber quebranto agrícola si no se cosechó nada? O sea, hay quebranto agrícola, mejor dicho. No hay ganancia, no hay esa preocupación de otros años de qué hago, me junto con el contador, que todo paga ganancia, me van a matar. Bueno, este año no, porque no hay ganancia, porque fue todo quebranto. Y tampoco hubo ese excedente en peso para decir, che, vamos a buscar terneros. Y además, ¿dónde vamos a poner los terneros si no tenemos pasto? ¿No? Entonces todo eso le pegó a la cría. Acá pasamos. Esto para que tengan una idea, pero muy por arriba. Cuenca del Salado, que es la zona productora por excelencia de Argentina de terneros. 40% de los terneros del país salen de esa zona. Fíjense, veníamos 2021, mayo 2021, estos resultados, margen bruto de la cría, mayo 2022 y mayo 2023 están negativos. Nosotros siempre seguimos 3 modelos, esto es importante. Uno bajo que no hace nada, otro medio que invierte algo y otro que va al mango con inversión, pastura, verdeo, genética, etc. Salvo ese que va al mango que se logró defender y quedó ahí saldado, los otros 2 fueron una pérdida, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto, no me importan tanto los números, pero sí el comportamiento. Veníamos de 2 años muy buenos y este año terminó siendo malo. Lo bueno de esto, de nuevo, la realidad es mala, la expectativa es buena y lo que viene de atrás es bueno también, puede venir años buenos. Y de nuevo, las empresas no tienen ese sentido, una urgencia de decir, mira, hay que liquidar porque venimos ya de una fase de 3 años malos. Entonces, las cartas del criador son mejor clima, menos terneros para el año que viene y las elecciones. Que esa elecciones va a cargar de expectativas, muy probablemente positivas, para todo lo que sea más de largo plazo. Ahí entran todo lo que es reproductores, todo lo que es vientres y todo lo que es ternero. El que va a comprar un ternero, si cree que la situación va a ser mejor a partir de diciembre, va a estar dispuesto a pagar un poco más, porque el precio se alimenta mucho de expectativa en todo lo que tiene que ver invernada y cría. A su vez, como dijimos, íbamos repasando un poco, las elecciones van a generar más ruido sobre todo tipo de cambio, el candidato que hablan de dolarización,
la mayoría está de acuerdo que el tipo de cambio está atrasado y que se viene una devaluación fuerte. Entonces, peso que entre en las empresas que venden, peso que se va a volcar seguramente en gran parte de la misma ganadería. Y vamos a salir a buscar ese ternero. Entonces ahí también tiene una carta positiva el criador. Entonces, cría tercer año línea, las empresas más ordenadas convivieron mejor con la seca. Esto es importante, pensar estratégicamente el camino hacia la próxima primavera, ajuste de carga, todas las cosas que haya que hacer dentro de lo que es herramientas endógenas, que yo puedo administrar, que yo puedo intervenir, ¿no? Todo lo que yo puedo hacer tranquila adentro, que yo decido. Diferenciar lo caro y lo costoso, esto es clave también. Muchas veces escuchamos casos de que me quedé sin pasto y tengo que comprar, suplementar o comprar rollo o invertir qué cantidad de plata y lo veo como costoso, ¿no? O lo veo como caro, no costoso. Y hay que diferenciar. Una cosa es cara y otra es costosa. ¿Puede resultarnos costoso? Sí, no estamos acostumbrados, nadie tiene ganas de ir y pagar más en un alimento, en algo que no está acostumbrado a hacer. Pero si yo pago 10 por un alimento y me genera un kilo de carne, que ese kilo de carne vale 15, es costoso, me puede resultar, pero no caro, ¿no? Siempre doy el mismo ejemplo para salir de la ganadería. Yo veo una Ferrari y no me parece cara, me parece costosa, ¿no? Caro es si no me ofrece el valor que yo considero. Entonces hay que diferenciar bien eso. Nosotros muchas veces con la empresa estamos viendo eso continuamente. ¿Cuánta plata pongo extra para quedarme con el ternero? ¿Y cuánta plata extra espero recibir a cambio de eso? Y en función de eso, defino qué hacer. Tenemos por delante 2 eventos alcistas, elecciones y primavera, y no comprometer la productividad. Esto es clave porque es la máquina de la ganadería y de la cría sobre todo. Si hoy comprometo la productividad, si descuido lo que es las vacas, si no hago un correcto manejo de lo que es productivo, lo que es forrajero, estoy hipotecando mi futuro. Y sobre todo cuando el futuro es positivo. Si el futuro fuera negativo, bueno, estaríamos quizás liquidando y sería otra historia. Pero si yo tengo expectativa que hacia adelante vamos a tener una situación mejor a la actual, tengo que pensar un poquitito más con la cabeza hacia adelante y aguantar ahora. Quizás que este no es el año de hacer grandes inversiones, de tomar grandes riesgos, sino un año más estratégico, ¿no? De tratar de captar alguna oportunidad y mantenerme y cuidar lo sagrado que es la productividad de mi campo. Y la recría, como comentarios, hoy la recría aparece como una actividad de baja rentabilidad. ¿Por qué? Porque tengo alto costo de inmovilización. Si yo inmovilizo 3 terneros por hectárea, más un alquiler, más el verdeo, y estoy seguramente fijando unos 350.000 pesos por hectárea. Es mucha plata. Si tenemos unas tasas como las que tenemos hoy en el mercado de 100%, tiene un costo financiero alto. Ahora, si yo soy ganadero y tengo los terneros, y tengo los verdeos, la pastura, y no estoy mirando el costo financiero. Ahora, si le digo a ustedes, chicos, ¿me prestan plata para hacer una recría? 350.000 pesos, le pido uno para hacer una hectárea, me dicen, no, pará, los pongo en el banco que no hago nada, no corro ningún riesgo y me está pagando un 100% de tasa de interés. Es difícil atraer a un inversor. Si yo soy ganadero y hago ciclo completo, la recría es estratégica. Quizás no tengo que hacer plata, no me tengo que llenar de plata con la recría. Es un pasaje para terminar un novillo que yo creo que en el 2024 va a tener mejor precio que el que tiene hoy. Porque va a ser un tipo de cambio más competitivo. Estamos hablando de un salto del tipo de cambio. Si salta el tipo de cambio, somos más competitivos. El exportador me va a poder pagar más. Y si cambia el gobierno y decide Argentina necesita dólares, liberemos un poco más las exportaciones, seguramente ese novillo va a valer más. Entonces lo pienso de otra forma. Aumento del costo de alquiler, ya lo hablábamos, verdeos que duplicaron 140%, aumentó el costo de implantación, por ejemplo, de una avena, año contra año. Tengo riesgo climático forrajero, hay muchos campos que todavía no se recuperaron. Y si yo hacía todos los años 700 gramos diarios de ganancia, este año no sé. Y cuando nosotros jugamos en el Excel con eso, y le decimos, ¿qué pasa si este año en vez de ganar 700 gramos por día, por terreno en recría, ganamos 500 gramos? Me da negativa la recría. Entonces, ojo con eso, que tengan cuidado. Una cosa es el Excel y otra cosa es la realidad. Buena expectativa para el precio del ternero recriado, eso como algo positivo. ¿Por qué? Si dijimos que no hay pasto hoy y que el feed de la estrella del año y que muchos terneros están yendo a corral, esos terneros que están yendo a corral no van a recría. Y si no van a recría, a partir de septiembre en adelante va a faltar ternero recriado. Entonces ahí tengo la expectativa de que ese precio se recupere. Y si yo soy recriador, el que compra ese ternero va a ser un filo que está pensando en exportar o una industria, un frigorífico que me compra ese ternero, lo pone en un filo y después piensa en exportarlo. Y ese ternero no va a abundar. Entonces tengo que entender eso también como algo positivo.
Por eso la mirada estratégica, entender los momentos de venta y las oportunidades del mercado. Acá, para ir terminando. Esto, olvídense de los números. ¿Qué miramos nosotros? Las relaciones entre precios entre distintas categorías para ver si hay oportunidades. Entonces nosotros hacemos acá con Fran, hacemos una especie de tablero que cruzamos terneros contra novillos y vacas vacías, flacas y gordas contra vaquillana preñada y vaca buena. Entonces, ¿qué vamos viendo a lo largo del año? Si se presentan oportunidades. Esas oportunidades se presentan cuando realmente compro algo barato y tengo expectativa de venderlo un poco más caro o con mejor precio. Entonces, este año, por ejemplo, ¿qué vemos los grupos? Che, es el momento de vender vaca vacía y comprar vientre preñado. Que vientre preñado viene atrasado el precio. Bueno, fijémonos cómo es la relación. Y nosotros hoy cuando vemos la relación no vemos que es espectacular. Es aceptable, está dentro del promedio de los últimos años. Es una alternativa. Si a mí me cierra el número, tengo mucho vientre que no se me preñó, bueno, para mantener la productividad del rodeo, puedo venderlo y comprar vaquillona preñada, es una alternativa. Pero también tengo que entender que no es una super oportunidad, hoy no es una relación magnífica. Y acá aparecen los verdes, y digo, ¿qué es verde? Y mirá, si agarrás un ternero y lo convertí en novillito, estás bien. Si agarrás un ternero más pesado y va a novillito pesado, también. O sea, todo lo que se engorde para faena está en verde, quiere decir que están dando bien los números para todo lo que es engorde, para agarrar ternero, el ternero está atrasado en precio, y convertirlo en un animal vendible para el consumo interno, para la exportación. Por último, acá, precios relativos. Relación ternero-novillo. Acá están las dos relaciones que más mira el filotero en todo el año. Y esto piénsenlo, si son filoteros por ser filotero y si son criador porque uno de los compradores número uno de ternero es el filotero. Si le va bien al filotero, tengo más chance que me vaya después mejor a mí. La relación número uno es la relación ternero-novillo. ¿Cuántos kilos de novillo yo tengo que vender para reponer un ternero? Cuando más baja esa relación es más favorable al engordador. Y fíjense cómo está esta relación, cómo viene bajando. Está entre la segunda y tercera mejor relación de los últimos 13 años. Se quedó el precio del ternero, se actualizó un poco el precio del novillo y ahí mejoró la relación. Y la relación maíz-novillo es otra que miramos. ¿Cuántos kilos de novillo yo necesito para comprar una tonelada de maíz? 116 kilos de novillo. Estamos más o menos dentro del promedio. O sea, el maíz no explotó, no se fue por las nubes como se pensaba el año pasado. Si juntamos las dos relaciones, el número de corral hoy es sumamente positivo. Entonces, esto lo traducimos a números. Y decimos, bueno, si yo hago un engorda corral hoy, ¿qué número me está dando? 10.000 pesos por cabeza positivo con los precios de hoy. Y si yo vendí hoy un novillito y enzorró un ternero hace 4 meses atrás y hoy cobré, ¿cuánto me dio el margen? 30.000 pesos por cabeza, 31.000 pesos por cabeza. ¿No? Entonces el feedlot, hoy después de mucho tiempo, tiene resultados positivos. Cierra un engorde positivo y si hoy va a comprar un ternero y lo va a engordar de nuevo, entra en otro ciclo positivo. Y es una situación que no solía darse o no se suele dar hace rato. Que las dos barras sean positivas. ¿Qué estamos acostumbrados con el feedlot? Que vos termines cerrando un número más o menos positivo, sin mirar los costos financieros, ¿no? Y después cuando vayas a comprar un ternero arranques en números negativos y después apunte que ese ternero, cuando lo vayas a vender, valga más, ¿no? Que se acomoden los precios por inflación. Entonces hoy tenemos en este feedlot números positivos y esto también es un fundamento alcista para los terneros. El feedlot que va a salir de los pesos es un feedlot que viene de 2 ciclos, un ciclo y medio positivo, negocio, viene con una buena realidad, ¿no? Y ahí tengo todavía más chances de que vaya a buscar ese ternero y a reponer inmediatamente con los pesos que entren por la venta. Entonces, engorda corral, muy buenas relaciones de precios. El riesgo del corral, hoy ¿cuál es? Comprar barato y vender barato. Eso es una mala fórmula para el feedlot. El mejor resultado para el feedlot es cuando compran un ternero caro y lo venden caro. Cuando el ternero es barato, todos somos nutricionistas, todos somos engordadores. Yo que no soy agrónomo, también me convierto en engordador y nutricionista y revoleamos maíz para todos lados. Ahora, ¿qué pasa? Después vendemos todo, porque todos fuimos a comprar ese ternero y vendemos después todos juntos y vendemos barato. Entonces no termina siendo un buen negocio. La variable número uno que tengo que mirar yo es el precio de venta final. Sube el precio de la reposición. ¿Qué te está diciendo? Bueno, venís muy bien, pero ojo con esto que estamos diciendo. Mirá que el precio del ternero no va a quedar eternamente planchado. Va a haber una corrección de precio y
quizás que va a pasar ya este buen momento y va a tener que salir a pagar una diferencia más cara. Y una buena oportunidad de precios hacia fin de año, que es lo que nos dijo el gráfico de los años impares, que ahí probablemente mejore. Entonces, para terminar, y ahora sí, ¿qué hacemos con todo esto? Vimos un montón de cosas: política, macroeconomía, precio del ternero, precio del gordo, atraso contra la inflación, riesgo cambiario, altas tasas, seca, criador, recriador, engordador. Y nosotros lo que hacemos y tratamos de ayudar a las empresas en la toma de decisiones profesionales es tratar de definir una estrategia de venta. Y la estrategia de venta depende de cada uno de ustedes, porque va a depender de cada una de las empresas. No hay una receta única para nadie. Cada vez que nosotros tomamos una decisión, tenemos que contemplar al menos todas estas cuestiones. ¿Qué recurso disponible tengo? ¿Tengo pasto o no tengo pasto? ¿Tengo que salir a comprar maíz? ¿Tengo que suplementar? Hay que incorporar ese costo. ¿Vale la pena incorporarlo? Hacer los números. Situación económica. ¿Por qué? Típico ejercicio. ¿Me quedo con el ternero o lo vendo? Bueno, uno, ¿tenés pasto o no tenés pasto? Si no tenés pasto, vas a tener que salir a comprar algún alimento para mantenerlo y engordarlo. Anotarlo, listo. Dos, situación económica. Si retenés el ternero hoy, no lo vas a vender hoy. Si vos necesitas pagar los sueldos, estructura, etc., ¿de dónde vas a sacar la plata? ¿Le vas a ir a pedir prestada al banco? El banco te dice una tasa de interés de 5%. No creo que sea la mejor decisión. Situación financiera. Tomaste crédito en los últimos años, tasa negativa, fueron buenísimos, los recuentos utilizaste. Bueno, hay que pagarlos, no son gratis. Si vos tenés vencimientos en los próximos meses, y de algún lado vas a tener que sacar la plata para pagar esos vencimientos. Entonces, por más que vos creas que el ternero va a explotar en precio, va a ser un negocio bárbaro, tenés que pagar ahora y tenés que cumplir con esas deudas. Y no te va a quedar otra que vender. Planificación fiscal, un tema un poquito más complejo, pero seguramente el que es ganadero lo tiene que incorporar. Esto es muy importante, hablar con el contador, en función de cuándo tiene el cierre. No es lo mismo el cierre el 30 de junio que el 31 de diciembre. Quizás que vendo todos los terneros ahora y tengo una menor valuación de mi stock el 30 de junio, sin embargo, estoy teniendo un ingreso muy fuerte de plata a precio de mercado y eso va a todas ganancias también. En fin, me tengo que juntar con el contador y entender cuáles son los mejores momentos de compra y venta del año. Precio relativo. ¿Qué oportunidad? Hoy lo vimos eso. Quizás que el precio en sí mismo de venta no es bueno, pero sí para posicionarme en otra cosa. Ya sea con ganadería o con insumo. Si yo soy una empresa mixta y tengo que comprar insumos para la gruesa y tengo terrenos para vender, probablemente hoy, y muchas empresas lo están haciendo, por eso lo cuento, que dicen, vamos a poner la ganadería en función de la agricultura. Vendamos la ganadería que está en pesos, no vendamos la soja que tenemos, y nos está diciendo el mercado que en diciembre va a haber un salto fuerte del tipo de cambio y esto se va a valorizar más. Quedémonos con los granos, con la ganadería, vayamos pagando los sueldos, pagando la estructura y comprando el insumo incluso para la agricultura. Si yo soy ganadero y digo el precio de la hacienda está abajo el del ternero, ¿dónde lo puedo colocar? En mi ingreso busco algo más barato que el ternero. ¿Qué puede ser algo más barato que el ternero? El tipo de cambio oficial. ¿Y dónde está el tipo de cambio oficial si yo voy al banco y no me lo dan el billete? Bueno, buscar de alguna forma indirectamente un insumo que acompañe el tipo de cambio oficial, un insumo que esté dolarizado, que vos lo necesites y que de esa forma vos dolarices tu ternero a tipo de cambio oficial. Y por último, bueno, esto hablamos de empresas mixtas y exposición al dólar. Si yo no tengo exposición al dólar, no me tengo que hacer mucha mala sangre. Ahora, si yo estoy midiendo el tipo de cambio continuamente, hay que tener cuidado. Porque quizás que espero, hice todo el esfuerzo, me quedo con el ternero, suplementé, lo llevé y demás, lo vendí, pegó un saltito de precio, está mejor, y sin embargo me como una devaluación del 50% y en dólares perdí. Yo quizás que tenía que pagar insumos que estaban dolarizados, al revés. Entonces cuidado con eso, quizás que me conviene vender hoy y comprar ese insumo hoy, no esperar hacia adelante, ¿no? Entonces son todas las herramientas que tenemos que incorporar cada vez más. Lamentablemente no alcanza con ser solamente productor y cada vez más tenemos que incorporar estas cuestiones. Obviamente que no la tiene que incorporar uno solo. Acá la clave son los equipos, ¿no? Eso lo vemos nosotros en la diaria. Las empresas que tienen mejores equipos, que se dejan asesorar y demás, son las que tienen más chance de sobrevivir entre este torbellino de variables que van para un lado y para otro. Entonces, comentarios finales. Año de las empresas. Visión 360. Este es el año de las empresas. El año pasado yo decía que era el año de los agrónomos. Era clave porque
los insumos estaban muy caros y había que ir con cuenta gota y ser muy estratégico y demás. Bueno, este año es de la empresa, tengo que estar en lo fiscal, en lo financiero, analizar el mercado continuamente, entender los distintos momentos del año, las oportunidades, las amenazas. La realidad no es buena con la expectativa, sí, y sí, ganaría, siempre ganaría la actividad de la constante expectativa positiva. Es una cuestión de elecciones, elijamos por nosotros mismos qué queremos hacer. Hay mucho ruido, entendamos nosotros dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir, sobre todas las cosas, ¿no? Avanzar en la calidad, invertir, medir, corregir, buscar alianza dentro de la cadena. En estos años con tanto ruido es clave algo que lo leí por acá, no, lo vi en el video, entender el propósito de la empresa. Cuando los chicos mostraban visión, misión y demás, que quizás ya nos suena conocido, es importantísimo eso. Las empresas que saben hacia dónde van, entienden en qué se tienen que preocupar y en qué no. Y en ese hacia dónde van, que es de largo plazo, va a ser como la foto del principio, entre la realidad y la expectativa. Va a haber años que van a ser un garrón, que van a ser para atrás y después años para adelante, pero tenemos que tener bien claro dónde vamos. La coyuntura cambia así continuamente. Y en la ganadería es imposible seguir este ritmo. No puedo vender ternero, vendo el campo, hago fildo, dejo el fildo, paso a agricultura, vuelvo a ganadería, no existe eso. Entonces es clave entender hacia dónde vamos, cuál es nuestro propósito. Y por eso es clave esto, respetar los plazos, pero que el corto plazo no sea un largo plazo que llega tarde. Es pensar el largo plazo y actuar hoy, a empezar a construirse el largo plazo. No puede ser que algo que era de largo plazo lo termine haciendo sobre la hora, a las apuradas y mal. Muchas gracias. Muchas gracias. Me ha sorprendido el silencio sepulcral que ha tenido tu charla. La verdad que valiosa, ¿no? Para destacar. Espera.